Buenos días a todos. Hoy habéis hecho lo mejor, ¿eh? Dejar las cosas del día cotidiano y veniros aquí al campo a pasar un día excelente en la naturaleza y también en la confraternización con los hermanos de la iglesia. Creo que el estar juntos siempre nos ayuda a conocernos más, mejor y por lo tanto a querernos también más y mejor, de mejores maneras. Voy a compartir una pequeña reflexión con vosotros en esta mañana. No he querido que sea muy larga, porque no es el cometido de este día, pero sí por lo menos tengamos una reflexión acerca de la palabra. Hay unos textos, ¿se me oye bien? ¿Todos me oís? Hay unos textos en 1 Samuel que voy a leer, en 1 Samuel capítulo 9, versículos 1 y 2, y también 1 Samuel capítulo 10, versículo 23. Dice así: había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, fijaros, era más alto que todo el pueblo. Nos está aquí hablando de Saúl. Sabéis que Saúl fue el primer rey que tuvo la nación de Israel. Y al parecer era tan alto, que puesto de pie no había nadie que le alcanzara en altura. Nadie de su pueblo dice que le pasaba por encima de los hombros. O sea, fijaros lo alto que tenía que ser. Cuando pensaba qué compartir en este día con vosotros, me vino a la mente la altura de estos grandes pinos que nos rodean. ¿Verdad que son altos los pinos? Y si vais por ahí avanzando veréis, fijaros qué pinos tan altos. Me vino a la mente y pensé qué gran privilegio tiene o debe tener el ser tan altos. Estos pinos dominan todo lo que hay por debajo de ellos. Nada se esconde a su vista y además se les ve tan majestuosos, tan seguros frente al resto de los demás árboles y arbustos que les rodean. Toda esta grandeza me llevó a pensar en las ventajas que tiene el ser altos. No quiero que nadie se ofenda. Aquí digo, es que yo soy bajito, porque no estoy hablando de altura física, porque si no, pues todos frente a Víctor no tendríamos nada que hacer. Estoy hablando de las ventajas que tiene el tener una gran altura espiritual. Eso es de lo que quiero hablar en esta mañana con vosotros. Y yo creo que cada uno de nosotros, los que somos cristianos, tenemos que intentar alcanzar la mayor altura que podamos poder llegar en nuestra vida cristiana. En los textos que he leído de 1 Samuel, se habla de Samuel, se habla de la altura de Saúl, porque como bien sabemos, ¿por qué habla de la altura de Saúl aquí? Sabemos que en la Biblia nada se escribe por casualidad, y siempre Dios tiene una lección que enseñarnos a través de cualquier texto o pasaje de las Escrituras. Y también vamos a intentar apropiarnos de esta enseñanza acerca de la altura de Saúl para ver qué es lo que el Espíritu Santo nos dice a nosotros acerca de la altura que como cristianos tenemos que tener cada uno de nosotros. Fijaros, los hombres y las mujeres de Dios son altos espiritualmente, no físicamente, sino espiritualmente. Hay personas, hermanos en la fe, en la iglesia, a las cuales muchos de nosotros reconocemos su gran altura espiritual. No sé si os pasa a vosotros, pero a mí me pasa. Yo a veces estoy con hermanos, con cristianos, y les envidio sanamente. Digo, hay que ver qué gran altura tienen espiritualmente. Cómo me gustaría ser como ellos. Porque les veo que han llegado a un nivel que están por encima de muchas cosas, de muchas tonterías, de muchas mundanalidades. Es decir, y saben sobrellevar los problemas, las dificultades, las críticas, un montón de situaciones. Y por eso a veces les veo y digo, ¿cómo me gustaría realmente ser como ellos? Me reconozco que todavía no estoy a su altura. ¿Por qué estos hermanos que a veces vemos sobresalen en su espiritualidad? Porque son grandes en la fe. En primer lugar, su fe parece no decaer nunca.
Es decir, ellos tienen claro que todas las promesas de Dios en la Biblia son reales. Y son promesas que se cumplen, todos. Y le podemos ver en situaciones difíciles en su vida, pero les vemos cómo mantienen el ánimo, cómo mantienen el espíritu, cómo mantienen la confianza, cómo mantienen la tranquilidad, sabiendo que todo está bajo el control de Dios. ¿O no es así? No tienen dudas acerca de las promesas de Dios en la Biblia. Sobresalen en espiritualidad porque son gente de mucha consagración. Son los primeros a la hora de trabajar. Vamos, hacemos cualquier actividad y siempre están ahí. Siempre aparecen en cualquier actividad que hace la iglesia, sea de un grupo, sea de otro grupo, siempre ahí están apoyando las actividades. Se les ve, les vemos. No es que quieran ser vistos, sino que su trabajo les hace que se les vea. No van allí para que les veamos, sino que realmente son personas consagradas y entienden que lo que es cosas de Dios tienen importancia en la vida. Sobresalen en la espiritualidad porque son un espejo que refleja a Dios. Su cara transmite siempre paz y dulzura. Los miras a la cara y les ves hermosos. A mí me pasa con cristianos que le veo a la cara y digo, qué paz me transmiten, qué serenidad, qué dulzura. Cómo se nota que tienen un enganche muy bueno con Dios en todas las cosas. Se les ve hermosos, se les ve sin maldad, sin envidias, sin iras. Sus caras no transmiten tensiones, agresividad. No sé, a lo mejor estoy hablando de algo que solamente veo yo, en algunos hermanos o en muchos hermanos, pero seguro que a muchos de otros también nos pasa. Pues claro, son cristianos que son altos espiritualmente, y por eso llaman la atención de otros cristianos. Llaman la atención de aquellos cristianos que reconocen que todavía no están a la altura de ellos, pero son cristianos nobles y les miran como buscando cómo poder imitarlos. No les miran por envidias, por celos, sino dice, ¿cómo me gustaría ser como ese hermano? Son admirados por cristianos humildes porque buscan medirse con ellos. Su vida es un desafío para los demás, buscando hacer lo que ellos hacen. Hay cristianos que no estamos a veces a la altura, pero vemos ellos y queremos ser como ellos. Pero no les envidiamos, al contrario, les admiramos e intentamos consagrarnos como ellos se consagran. Son altos espiritualmente, mejor dicho, llaman la atención porque se les hace difícil esconderse. Como he dicho antes, no pretenden sobresalir, no buscan orgullosamente ser vistos, pero sus buenas obras y actitudes hacen que se les vea. Yo me acuerdo que hace muchísimos años yo visitaba siempre a los enfermos y a la gente mayor de la iglesia, ¿no? Y había hermanos en la iglesia que parecían que no hacían nada, que pasaban desapercibidos. Pero yo me llevaba una gran sorpresa porque cuando iba a ver a ese hermano mayor o enfermo, siempre me decía, pues ayer estuvo fulanito. Y resulta que ese hermano que yo consideraba que no hacía nada, hacía muchísimas cosas, pero hacía todo callado y tranquilamente. Pero quiero decir, no lo hacen las cosas por sobresalir, pero sus buenas obras y actitudes hacen que se les vea. Sobresalen por hacer, no por querer ser vistos. No hay más remedio que verlos. Siempre están ahí, en primera línea de combate, de fuego, de servicio. Ahí está la iglesia. La iglesia estamos constituidos por un montón de hermanos. Muchos tienen problemas, algunos tienen enfermedades. Es decir, no sé si tú pasas de los problemas de tus hermanos, de las enfermedades, o también te has puesto el desafío de hacer como Jesús hizo, de que tenemos que estar con los que sufren, acompañarlos en esos momentos determinados. En tercer lugar, su estatura excepcional se debe a una buena alimentación espiritual. Su altura espiritual no se debe a ningún gen especial que Dios ha puesto en ellos, en esos cristianos que vemos altos espiritualmente el día de su bautismo, pues se trata de personas igual que nosotros, personas que no se tratan porque no tenemos un mismo padre físico, ni provenimos muchos del mismo país, ni de la misma raza, ni de la misma cultura, pero sin embargo, sí, todos estos cristianos que son altos espiritualmente se caracterizan porque tienen una buena alimentación. Es decir, no son altos por el hecho de que hayan nacido altos cristianamente, sino porque realmente cultivan su altura espiritual con una buena alimentación. Tienen hambre de las cosas de Dios y no se reprimen a la hora de comer,
buscan cómo calmar su apetito, es decir, no se conforman simplemente a veces con lo que la Biblia dice, sino que quieren desentrañar más el contenido de un versículo y cogen libros y leen y comentarios buscando más enriquecimiento, porque nosotros tenemos muchas veces una costumbre de leer la Biblia de una manera determinada y a veces somos incapaces de ver más. Pero hay otros hermanos que se han tomado la molestia antes que nosotros de estudiar la palabra de Dios y desentrañar muchas más cosas que a lo mejor nosotros no vemos. Eso no significa que tengamos que decir amén a todo lo que leamos por ahí, pero sí tienen hambre, que es lo que yo quiero decir, sí, este versículo dice esto, pero a ver qué dice este hombre que tiene un prestigio acerca de este versículo. Y sabemos que hay muchas veces que podemos encontrar en los versículos diferentes diferentes entendimientos de este versículo, pero nunca entran en contradicción las enseñanzas del mismo versículo. Pero si encontramos algo que en un versículo hasta un momento nos había dicho algo, lo leemos en otro momento y nos dice algo distinto, pero no contradictorio a lo que hemos leído. Es decir, tienen hambre y buscan cómo poder llenarse más y más de la palabra de Dios. La Biblia está ahí, es verdad, pero no todos somos capaces de llegar a desentrañar lo que ella tiene que decirnos en muchísimos aspectos. Y tenemos que confiar en que Dios también dirige a otras personas, dirige a hombres, también les da sabiduría para poder hacernos mucho más fácil a veces el entendimiento de ciertos versículos. Estas personas, como digo, tienen una buena alimentación espiritual, una buena altura. ¿Por qué? Porque tienen una dieta equilibrada. No se limitan a comer solo lo que les es más cómodo, lo que más les gusta, sino que alternan todo tipo de alimento espiritual. Es decir, hay personas que a veces limitan su conocimiento bíblico a leer aquellos textos que les gusta. 1 Corintios 13, que habla del amor, pues la gente se lo sabe de memoria, y lo lee, y lo lee, y lo lee, y lo lee, pero a lo mejor aquellos versículos que dice que tienes que perdonar 70 veces 7, ese no lo lees, porque no te interesa, porque sabes que tienes ahí alguien contra algo contra alguien y no quieres realmente hacer la palabra de Dios en tu vida. Entonces tienen una dieta equilibrada, leen toda la palabra de Dios, la piensan, la reflexionan. Dice, pero no solamente la leen, sino que también, como dicen, de la escudriña, y cuando tienen dudas, cogen y preguntan, porque no quieren quedarse con hambre. Leen, oran, asisten a estudios, comparten tiempo con otros cristianos, porque a veces nosotros pensamos que nuestra manera de entender el cristianismo es la única y la verdadera. ¿Por qué no compartimos con otros? Porque a veces otros nos van a ayudar a entender mejor cosas que nosotros no entendemos. Compaginan, no solamente, digo, para alimentarse espiritualmente hay que leer la palabra de Dios, hay que orar y también hay que buscar la fraternidad cristiana, porque hay gente que llevan más años que otros en la fe y pueden ayudar a aquellos que acaban de iniciarse en la fe en su crecimiento espiritual. Pero no se limita simplemente a alimentarse, sino que ponen en práctica aquello que comen, aquello que leen, aquello que estudian, y le vemos que son gente que están sirviendo, son cristianos que sirven a otros en momentos determinados. Comen y hacen ejercicio. Saben que la fe sin obras es algo sin sentido, es algo muerto. Nosotros los cristianos, de verdad, no podemos limitarnos simplemente a creer. El que simplemente crea está bien, vale, para él, pero eso no significa realmente vivir el cristianismo. La fe sin obras es una fe muerta, y la Biblia es un continuo desafío a hacer cosas y a realizar actividades. Nos guste o no nos guste, eso es así. Tú podrás creer todo lo que tú quieres, pero bueno, sigue creyendo y no hagas nada. Serás probablemente un cristiano, pero no un cristiano alto espiritualmente, sino un cristiano bajo. Y es una pena que pasando los años, al final te des cuenta, como decía Escribá de Balaguer, que habiendo podido volar como las águilas, has volado como las aves de corral. ¿Sabéis cómo vuelan las aves de corral? ¿Habéis visto volar las gallinas? Bajitas, ¿verdad? ¡Bum! Un saltito. Y las águilas, pues ya las vemos en el cielo. Muchos de nosotros podemos volar muchísimo más alto, pero nos estamos conformando simplemente como ser aves de corral. En segundo lugar, la altura espiritual de los hombres y las mujeres de Dios les hace tener una visión por encima de los cristianos nominales. Ellos ven a toda la iglesia, a toda la congregación, no ven solo a los asiduos. ¿Qué quiere decir con esto?
que son hermanos que tienen un cariño especial por cada uno de los miembros de la iglesia y se preocupan cuando asisten, cuando no asisten, cuando están enfermos, cuando están sanos, es decir, tienen una visión por encima de todos los demás y están pendientes de muchos miembros de la iglesia. Son sobrevedores, es decir, ven por encima de los que los demás ven. No solo ven las apariencias, lo externo, sino que saben ver lo que hay detrás de unos ojos aparentemente alegres. Cuando otros van, ellos vienen. A mí me encanta a veces ver a hermanos que simplemente se dedican a escuchar. Saben que hay personas que están atravesando problemas y ellos saben que a lo mejor no tienen las soluciones para sus problemas, pero por lo menos les escuchan, ¿eh? Y eso ya es muy importante, el saber escuchar. Todos vivimos un mundo de prisas, un mundo con nuestros propios problemas y digo, oye, este viene a mí, cargarme con los suyos. Y si Dios te ha dado la virtud de poder escuchar, escucha, hermano. A lo mejor no sabes qué hacer, pero ya simplemente escuchando estás haciendo algo importante. Estos hermanos que son altos espiritualmente ven lo que la iglesia no ve por los obstáculos. Ellos lo ven por la estatura espiritual, ven de dónde viene y dónde está el peligro, y por ello son atalayas y dan la voz de alarma para evitar que otros salgan lastimados. Saben distinguir los signos de los tiempos y se convierten en voceros de Dios para llamar al arrepentimiento. Hay veces que hermanos ven más allá de nosotros y a veces con amor, no con altura espiritual orgullosa, no creyéndose que son más que nosotros, nos dicen, hermano, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo está tu vida? ¿Qué estás haciendo? ¿Crees que esto es realmente correcto? Pero a veces nosotros nos lo tomamos mal y decimos, ¿y este quién es para decirme a mí nada? ¿Quién es este para amonestarme? ¿Quién es este para decirme que la palabra de Dios dice esto, dice lo otro, dice lo de más allá? Se necesita ser humildes. Yo siempre digo que cuando alguien a mí personalmente me dice algo, nunca me lo tomo por mal, porque pienso que siempre me lo está diciendo porque quiere ayudarme. Siempre. Y pienso lo que la gente me dice. Y hay muchos hermanos aquí que saben que me han dicho cosas y siempre he escuchado, siempre he reflexionado y a veces les he tenido que dar la razón. ¿Por qué? Porque como cristianos que somos tenemos que tener una mente limpia y no tenemos que pensar que otros cuando vienen a decirnos algo lo vienen a hacer para ellos sobresalir sobre nosotros, para hacernos ver que ellos son mucho más espirituales que nosotros. Ahora bien, estos hombres y mujeres de Dios que son altos espirituales, su altura no es un obstáculo que les impide inclinarse. No es un obstáculo para no inclinarse, para no perder el contacto con los que son más bajos espiritualmente que ellos, para escuchar sus debilidades, para hablarles, para alentarles, para que no se sientan inferiores y entiendan que ellos también pueden alcanzar su estatura. En ellos no cabe el orgullo, ni siquiera el espiritual, pues saben que son lo que son por la misericordia de Dios. Es decir, son altos, pero a la vez son cercanos. Son altos espiritualmente, pero son cercanos, se doblan a nosotros para ver nuestras problemáticas, para ver nuestra situación, para ver cómo pueden ayudarnos en nuestras vidas. Miran por arriba, estos hermanos, dado a su posición espiritual, pero nada más, pues inclinan su rostro a los que están abajo para decirles, aquí estoy, ¿qué necesitas de mí? Les dicen a sus hermanos, este camino no quiero recorrerle solo, Dios nos ha puesto en el camino de la salvación, en el camino de la vida, y quiero que este camino lo recorramos juntos todos los que estamos en ese camino, no yo solo. ¿De qué me vale a mí llegar yo solo al final? No me vale de nada, porque por lo menos yo pienso que nos sentiremos tristes de ver que hemos dejado a gente por el camino, ¿o no es así? Creo que todos los que estamos deberíamos llegar. Y estos hermanos dicen, sí, yo he crecido espiritualmente, pero no me vale. Yo quiero que todos crezcamos espiritualmente y que todos lleguemos a la meta que el Señor nos tiene reservado. Son altos, están de pie, pero también se inclinan a los pequeños para ver sus necesidades y servirles, para ver sus dificultades y ayudarles a superarlas, para si es necesario cogerles en brazo, para ayudarles a cruzar los barrancos de la vida, para extenderles la mano y decirles, tú también puedes, no en tus fuerzas ni en las mías, sino en las de Cristo. A nadie se nos está negado ser altos espiritualmente. Todos podemos llegar a la misma altura en el Señor, ¿vale? No pensemos que es cosa simplemente de superhombres o de supermujeres.
Son alturas que todos y cada uno de nosotros podemos ir llegando, cada uno en su tiempo, cada uno en su manera, cada uno en su forma. En tercer lugar, los hombres y mujeres de Dios son altos espiritualmente y por ello, por esa altitud, tienen muchas ventajas. Tocan, en primer lugar, lo que otros no pueden tocar, es más, ni percibir por asomo. Experimentan ya en esta tierra bendiciones que muchos piensan que son exclusivas de la otra vida, de cuando estemos en la presencia de Dios. Están en el ya de la vida en Cristo, disfrutando de las bendiciones ahora aquí en esta tierra, pero sin disfrutar todavía de la plenitud que tendremos cuando estamos en la presencia de Dios. ¿Se entiende esto? Cuando tú tienes una altura espiritual, tú ya estás disfrutando de las bendiciones de Cristo. El ser cristiano ya es disfrutar. El otro día hablando con una mujer, ella le preguntaba y me decía, mira, yo quiero ser cristiano porque veo que los cristianos saben enfrentar los problemas de una manera distinta a los que no son cristianos. Dice, los problemas están ahí, pero yo les veo otras actitudes. Les veo una paz, les veo una tranquilidad, les veo una aceptación de las situaciones. No les veo desesperación, no les veo hundimiento, no les veo cosas que veo en el mundo. Y tiene razón, yo le dije, tienes razón en todas estas cosas, pero eso no significa que por ser cristianos no tengamos problemas. Tenemos problemas, lo que pasa es que tenemos nuestra confianza puesta en Dios. Y sabemos que Él tiene el control de las cosas, y sabemos que si Él permite ciertas cosas en nuestra vida, es porque es para nuestro crecimiento espiritual, ¿o no es así? Porque Él nos conoce y sabe que a veces tenemos que pasar determinadas pruebas para crecer, para fortalecernos, porque Él sabe hasta dónde podemos llegar cada uno de nosotros. Y Él nos está desafiando a llegar a donde Él quiere que lleguemos, porque estamos en esta tierra, porque Él tiene un propósito en nuestras vidas, no simplemente porque venimos aquí y ya está, y disfrutamos, no, sino porque Él ha querido que vengamos, porque cada uno tiene un propósito y quiere que nosotros lleguemos a cumplir ese propósito, ¿vale? Eso es importante. Ese texto que dice, en el mundo tendréis aflicción, ¿eso se aplica también a los cristianos? Porque además está en la Biblia y está para los cristianos también. Pero al final me encanta porque dice el Señor, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Y eso es lo que tenemos que meternos aquí, en nuestra cabecita, cuando vivimos con los problemas de enfermedad, de trabajo, de familia, de lo que sea. Confiad, dice, yo he vencido al mundo. En esta tierra siempre tenemos aflicción. Otra ventaja de ser altos espiritualmente es que los cristianos que son altos alcanzan las cosas difíciles. Lo que a los terrenales les puede parecer imposible, para ellos no son obstáculo alguno, pues disfrutan y creen en la afirmación de que para Dios no hay nada imposible. La hacen suya, pues si son de Dios saben que tampoco para ellos va a haber nada imposible. Dios es un excelente Padre, nos quiere a cada uno de nosotros, ¿eh? Y dice el texto bíblico que aquel padre, si un hijo le pide pan a un padre, le va a dar la piedra. Un padre terrenal no, y los hay que dejan que desear. Cuanto más yo, que soy vuestro Padre, que está en el reino de los cielos. Si me pedís, os daré lo que realmente sea de bendición para vosotros. Por lo tanto, para nosotros no hay nada imposible. En tercer lugar, los hombres y las mujeres de Dios tienen otra ventaja de aquellos que son altos espiritualmente, y es que caminan con paso ligero y largo, pues no están atados a las cosas de este mundo. El mundo para ellos, para estos cristianos, es solo un medio para vivir en este valle, pero nunca es un fin en sí mismo. Saben que están en el mundo, pero también saben que no son parte de él y que por tanto nada les pertenece. Es más, ni lo desean como algo indispensable para su vida. Ello les hace ser ágiles a la hora de tomar decisiones que les llevan a servir más y mejor a Dios y a su iglesia. Como cristianos, a pesar que decimos que somos espirituales, a veces estamos demasiado atados a las cosas del mundo. Y tenemos que reconocerlo, es así. Es así. Y tenemos esto y queremos esto, y tenemos lo otro y queremos lo otro, y vemos al otro con esto y queremos lo otro. En vez de decir, con esto tengo suficiente, pues ya está. ¿Para qué me voy a complicar más la vida? Y vamos a disfrutar de otras cosas. ¿Cuántas veces pasa el tiempo sin hacer lo que realmente a veces sentimos, sin estar con personas que realmente queremos, sin compartir tiempos y muchas cosas, porque ponemos nuestra vista en las cosas del mundo? Y el mundo pasa, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. Entonces, estos cristianos saben que están en el mundo y saben que tienen que trabajar, porque tienen que comer,
y saben que tienen que hacer ciertas cosas, que tienen que vestirse, pero no están atados a todas esas cosas. Dice, hay cosas más importantes. Y si Dios les bendice, sabe cómo compartir esas bendiciones que Dios les da materialmente, compartirlo con otros que tienen menos que ellos. Termino. En el libro apócrifo, un evangelio que existe, que se llama Los Hechos de Pablo y Tecla, se lee lo siguiente. A lo lejos, dice, ellos vieron a un hombre viniendo, llamado Pablo, de baja estatura, calvo, en la cabeza, con los muslos torcidos. Fijaros la imagen que están definiendo de Pablo en este evangelio. Repito, viene un hombre de baja estatura, calvo, en la cabeza, con los muslos torcidos, las piernas alegres, ojos hundidos, tenía una nariz torcida, estaba lleno de gracia. Algunas veces parecía un hombre, otras veces tenía el semblante de un ángel. A pesar, fijaros, de esta descripción apócrifa de Pablo, es innegable que aunque fuera físicamente bajo de estatura, espiritualmente era un gigante de Dios y para Dios. ¿O no es así? ¿Eh? ¿Quién hubiera dicho que Pablo podía aportar algo? Nada, porque a veces vemos a la gente por las apariencias, pero cuando vemos la historia y la obra que Pablo ha realizado en la extensión del cristianismo, nos tenemos que descubrir. Era bajo físicamente, pero era un hombre con una gran altura espiritual. Una pregunta, ¿te consideras un gigante de Dios a pesar de tu estatura física? La estatura de los hombres y de las mujeres de Dios se mide espiritualmente, pero no por sus obras y no físicamente. ¿Tenemos claro esto? No quiero que nadie se vaya acomplejado por su estatura en esta mañana, física, sino que realmente diga, sí, soy bajo, pero soy como Pablo, ¿eh? Tengo una gran altura espiritual y si no la tengo, la voy a llegar a conseguir porque la voy a ir desarrollando en mi vida. Como digo, la vida de un cristiano no se mide por la altura física, sino por su testimonio, por una vida que expresa en obras la fe que se dice profesar. Sobrepasa, otra pregunta, espiritualmente al pueblo de hombres, ¿sobrepasas tú espiritualmente al pueblo de hombros para arriba? ¿Tú eres más alto espiritualmente que otros? Si es así, estupendo, amén. No te tienes por qué avergonzar. Pero ojalá todos tengamos el desafío, ser los más altos de la congregación, para que realmente nuestra iglesia sea una iglesia fuerte, una iglesia con un buen testimonio cristiano frente a todas aquellas personas que nos visitan, frente al barrio, frente a nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, nuestras familias. Ojalá todos superemos en hombros los unos a los otros. O por el contrario, ¿cómo te ves? ¿Eres uno más en medio de una masa amorfa de cristianos que han perdido su visión y su misión, que es la de ser faros de luz en este mundo? Recordad, los hombres y las mujeres de Dios son altos, espiritualmente los más altos. ¿Como estos pinos o más? ¿Quién sabe? Que el Señor los bendiga.